y me gustaría empezar como empezamos siempre. A veces la respuesta a esta pregunta es bastante obvia, pero uno nunca sabe, entonces me gustaría saber si alguien quiere contar por qué se inscribió a este webinar, por qué le interesa participar, por qué le interesa aprender eh, sobre Hanukkah, ¿sí? Entonces, si alguna de las personas que está presente quiere contestar esta pregunta, nos quiere contar por qué razón se inscribieron en este webinar, bienvenidos sus comentarios en este instante. Puede levantar la manito ahí en el Zoom o simplemente decir por el chat y yo feliz de escucharle. ¿No? David, ahí David está diciendo. David Galvez escribe acá, dice, me interesa saber de qué se trata y cómo puedo conectarlo con mi proceso. Me imagino que se refiere a su proceso personal, algún proceso personal. Bien, bien, sí. Realmente uno asume que la gente ya sabe de qué se trata y solo quiere aprender más, pero claro. Gracias, David, gracias por contarnos. ¿Por qué razón te inscribiste? ¿Alguien más tiene deseo de contar por qué se inscribió? Bueno, no hay problema, está bien. Me imagino que estarán esperando. Muchas veces me imagino que hay alguien que está diciendo así como, ya Esteban, empieza a hablar luego nomás. Sí, quiero escucharte a ti. Entonces vamos a comenzar. Yo les voy a contar por qué yo decidí este año hacer un webinar preparatorio para Hanukkah. En general no lo hacemos. En general simplemente la primera noche de Hanukkah, cuando celebramos, ¿cierto? Hanukkah, cuando encendemos la primera de las candelas, la primera de las luces de Hanukkah, se hace una explicación, ¿cierto? Una pequeña explicación de qué se trata la festividad, por qué la celebramos, damos un pequeño de contexto, unas pequeñas enseñanzas y listo. Pero la verdad es que a mí Hanukkah me gusta mucho. Hanukkah me gusta mucho. En general las festividades de la Kabbalah me gustan mucho. Pero Hanukkah en especial encuentro que tiene un tiene muchos secretos que obviamente uno no los va a terminar de estudiar todos, quizá en todo el tiempo, porque hay mucho, mucho que decir. Pero a mí en especial decidí eh, hacer esta charla, primero porque en el contexto personal, se los cuento, voy a estar dirigiendo, ¿cierto?, la celebración, el encendido de las velas, de la primera vela, etcétera, en un lugar que no es mi casa. ¿Sí? Voy a estar, en la casa de mi hermana, en Coyhaique. Sí, voy a estar allá. Para mí es una ocasión muy especial, por situaciones personales, de estar ahí. Y entonces quería que la gente que quiera participar y que vaya a participar, que decida hacerlo, esté bien preparada, porque muchas veces ocurre que en el mismo instante, antes de la conexión, que a veces nos toma más tiempo del que esperamos, tampoco se da un espacio dedicado específicamente a explicar los conceptos y ese momento se enfoca más en la experiencia misma, en la conexión misma, en el rito mismo, en la acción misma de prender la vela, la meditación, etc. Pero además porque eh, Hanukkah nos pilla, o sea, este año nos toca siendo entre comillas, la última festividad, el último Hag, eh, antes de la conjunción super mega power de, de Saturno con Júpiter en Acuario, ¿cierto? El inicio de esta nueva era que a la que nos enfrentamos, que de hecho estoy preparando un webinar especial sobre ese tema, que lo vamos a dar 2 días antes de ese día, esta conjunción, ¿cierto?, especial
ocurre el día 21 de diciembre, que es el día 6 del mes de Capricornio, y Hanukkah es la última festividad que tenemos antes. Es decir, si bien todas las festividades tienen un poder especial, y aquí vamos a estudiar sobre el tema en relación a Hanukkah, es esta última como oportunidad, ¿cierto? Es la última festividad que tenemos con esta sintonía universal que ha durado hasta hoy, ¿cierto? Antes de este cambio. Es como decir, tenemos que aprovechar esta energía, es muy especial, porque todo lo que podamos hacer, todas las herramientas que podamos adquirir, considerar e integrar en nuestra vida, en nuestro proceso, en nuestro sistema, antes de ese día, mejor. Mientras más, mejor. Porque ya sabemos, ¿cierto? Esto ya lo hemos estudiado. Si no saben de qué estoy hablando, les invito, ¿cierto?, a que vayan al YouTube, al canal de YouTube de Kabalife. Después de este webinar pueden ir ahí y busquen una charla que se llama Panorama Futuro. Sí, que yo lo di hace casi 6 meses. Panorama Futuro, astrología cabalística, así se llama. Ahí explico mejor lo que les estoy diciendo ahora de esta conjunción muy importante, muy poderosa que va a ocurrir el 21 de diciembre, ¿cierto? Que de hecho es una conjunción que no ocurre como tal de esta manera hace unos 800 años, ¿sí? La última vez que ocurrió. Y esa última vez que ocurrió fue cuando el Zohar fue revelado al mundo, ¿sí? Entonces estas conjunciones siempre provocan cosas importantes. Entonces Hanukkah este año nos va a tocar que sea además la última festividad a considerar, a aprovechar esta energía antes de esta conjunción y de esta fecha tan importante. Por eso decidí que dedicáramos un espacio de 1 hora aproximadamente a hablar solo de Hanukkah. Y de qué se trata, vamos a dar una pequeña reseña histórica, no muy larga, porque lo que más nos va a importar es la aplicación espiritual, comprender qué representa espiritualmente Hanukkah, qué representa cada uno de sus días, qué representa cada uno de sus energías, y además querer enseñarles cómo se hace bien. Si hay gente que siempre nos pregunta, bueno, pero las velas aquí, el fuego aquí, ¿se puede con esto? Tratar de dilucidar todos esos asuntos para que todos ustedes y todos los que después lo vean grabado y luego todos los que vean esta charla publicada puedan hacerlo de la mejor manera posible y podamos, ¿cierto? Me tengo que incluir, estoy incómodo ahí, sacarle el mejor provecho posible a esta energía tan importante, tan potente, y que además es tan famosa. Se ha hecho como, ¿cierto? Hanukkah se ha hecho como famosa porque hay gente que la relaciona con la Navidad, hay países donde hay muchos judíos, entonces, como es una festividad que el pueblo judío, ¿cierto? La celebra porque básicamente surge o se manifiesta en este mundo a través de un suceso que se dio con el pueblo judío, es muy conocida. De hecho, hay familias que son mixtas, así les llaman ellos, donde hay judíos y no judíos, donde celebran Christmascah, ¿sí? O sea, una mezcla de Navidad con Hanukkah, porque a veces caen en la misma fecha. Además, también está muy destacado el tema de Hanukkah con los niños, los regalos, tienen algunas similitudes. Por supuesto, no tienen una conexión directa para nada, siendo Hanukkah, ¿cierto? Una celebración asociada a la Torá y a la Kabbalah, y la Navidad siendo una festividad cristiana, no tiene ninguna conexión real, pero popularmente en Occidente se ha dado esa conexión y por lo tanto se ha hecho más conocido Hanukkah. De hecho, uno pone, no sé, en Instagram, por decir algo, en la historia, escribe Hanukkah y se encuentra con 1000 imágenes, fotitos, etc. Si pudieran ir durante esa semana, no sé, a Buenos Aires, se encontrarían llenos de Hanukkiot, de estas lamparitas, de estos candelabros, porque es muy conocida esta festividad. Entonces, habiéndole contado por qué hicimos esto, porque la idea es que todos podamos aprovecharlo de la mejor manera posible, vamos a ir a responder una pregunta clave que es esta. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Luego vamos a hablar un poquito de qué se trata, etc. Hanukkah, ¿cierto? Es un Hag. ¿Qué es un Hag? La palabra Hag, ¿cierto? Significa algo así como una repetición de un ciclo, una festividad, una fecha señalada.
que está señalada, ¿cierto?, astrológicamente, y esa fecha está marcada espiritualmente, ¿sí? Yo escuché al Rav Shaul Malek decir que en la palabra Hanukkah hay, hay varios secretos, ¿sí? Obviamente en una charla de 1 hora no podemos revelar todos los secretos, pero sí vamos a contarle algunas cosas importantes. Eh, la palabra Hanuj, ¿sí? Lejanej, Jinuj, son palabras que están asociadas a la educación y están asociadas a la iniciación. De hecho, los que estudian Kikoch conmigo saben que en hebreo la palabra educación como tal no existe, sino que existe la palabra iniciación, que es la palabra Jinuj. Y la palabra Hanukkah está conectada con eso. Hanu, Jinu, ¿cierto? Entonces el Rav Shaul Malek decía Hanukkah. Hanu como iniciación, y K es Hav Hei, es 25. O sea, como que está insinuado ahí como la iniciación en el 25. ¿Por qué? Porque Hanukkah comienza el 25 de Kislev. El 25 de Kislev, el día 25 del mes de Sagitario, ¿sí? Regido por Júpiter. Pero termina, fíjense qué interesante, comienza en un mes Sagitario, regido por Júpiter. Pero mientras van pasando los 8 días de Hanukkah, nos encontramos con la luna nueva de Capricornio, de Tevet. Entonces termina en un mes regido por Saturno. Es una festividad que comienza regida por Júpiter y termina regida por Saturno. Y justo unos días después tenemos una conjunción de Júpiter con Saturno. ¿Sí ven la conexión? Entonces Hanukkah es una festividad cuya energía se reveló por consecuencia de un suceso histórico, que lo vamos a contar ahora. Pero es importante entender que qué quiere decir que su energía se reveló. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Hay gente que entiende como que como ocurrió esto, entonces ahora hay una energía especial ahí. No. En esa fecha había una energía especial. Estaba marcada. De hecho, por lo mismo, miles de años antes, el primer templo, el del desierto, el Mishkan, había sido inaugurado en esa misma fecha, en el desierto. ¿Sí? En esa misma fecha, el 25 de Kislev, había sido inaugurado el primer templo. Y coincidió que este último templo, ¿cierto?, se reinauguró el 25 de Kislev. ¿Qué quiere decir esto? El día 25 de Kislev, o sea, el 25 del mes de Sagitario, tiene en sí mismo un poder integral, un poder propio, pero solo puede ser revelado a través de cierta conciencia humana. Así como todas las festividades, Pesach, que cae el 14 de Nisan, o Shavuot, que cae el 6 de Sivan, o Tu B'Av, que cae el 15 de Av, y así, cada una de esas fechas en sí misma tiene una energía potencial, tiene como un programa espiritual potencial, que si ciertos seres humanos hacen lo que tienen que hacer y tienen la conciencia correcta, ese potencial va, lo que el Zohar dice, min hakoach el apoal, es decir, desde el potencial a la manifestación. Y lo que hicieron las personas que hicieron este suceso histórico que vamos a contar ahora, en ese momento de la historia, activó esa energía y por eso pudieron hacerlo. ¿Sí? Es como cuando el pueblo de Israel le dijeron que tal día tienen que salir de Egipto. Y ese día sacrificaron el cordero, comieron panes sin levadura, comieron hierba amarga, o sea, hicieron las acciones correctas y ¡pum! Activaron la energía de ese día, que ya existía en ese día, y consiguieron el propósito de esa energía que era la libertad. En este caso, la energía de Hanukkah tiene que ver con reactivar la conexión, ¿cierto? El simbolismo del templo, lo que el templo representaba, ¿cierto? Y lo que representa en la tierra. Entonces vamos a ir para poder entender un poco el fenómeno del milagro. ¿Por qué decimos que es el mes de los milagros? De hecho, esta charla, ¿cierto? Estaba, como pueden ver acá,
¿cierto? La charla se llama La luz de los milagros, porque de eso es lo que vamos a hablar principalmente, la cual es la esencia de Hanukkah. Entonces, para poder entenderlo, vamos a hacer súper cortito algo de historia. Sí, vamos a contar un poquito de historia. Les pido que mantengan en silencio sus micrófonos, por favor, a menos que sea necesario. A ver. Ahí sí. Ahí parece que sí. Ya. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, la historia. Después de la reconstrucción del templo, ¿cierto? Cuando se construyó el segundo templo, luego del exilio del pueblo de Israel, hace unos 2500 años, ¿cierto? Unos 500 años antes de la era cristiana, el pueblo de Israel estaba funcionando, tenían ya de nuevo un gobierno, tenían el sacerdocio cumpliendo sus roles, tenían una vida, digamos, generalmente dedicada a la Torá y a la vida que se supone debían vivir siguiendo la Torá y cumpliendo con las mitzvot, ¿cierto? Haciendo las cosas que el Creador le había ordenado, al menos en esa comprensión. En ese mismo tiempo, había un gran líder macedonio, ¿cierto? Líder en ese momento, emperador del imperio griego, en ese momento era el imperio greco-sirio, conocido Alejandro, Alejandro de Macedonia, conocido también como Alejandro Magno. Me imagino que lo conocen, es famoso. Él iba conquistando muchos lugares, ¿cierto? Y donde quiera que él iba, sometía a los pueblos, les imponía un impuesto especial y los anexaba al imperio greco-sirio y los convertía en parte de su reino, los sometía. Ahora bien, se cuenta que Alejandro triunfó y logró muchas victorias porque él tenía una guía divina. Se cuenta que Alejandro nunca atacaba, nunca hacía un ataque, nunca invadía un lugar, a menos que en la noche anterior él tuviese un sueño. En este sueño, él veía a un hombre con una barba muy larga, con un turbante especial que tenía una vincha de oro, con unos trajes muy particulares que él nunca había visto antes, y lo veía que este hombre se acercaba a él, le besaba en la frente, y esa era la señal. Él se despertaba y decía, ok, hoy hay que atacar. Y atacaban y ganaban. Entonces ocurrió que cuando Alejandro se dirigió a conquistar Jerusalén, esa noche el sumo sacerdote de Israel había tenido un sueño donde le decían que venían invasores y lo que tenía que hacer el pueblo de Israel era que tenía que salir a darle la bienvenida a estos invasores, con fiesta, con baile, con cantos, ofrecerles comida. Y él dijo, bueno, suena bastante raro ir a darle la bienvenida a unos invasores, pero si es lo que dice el Creador, y salieron. Entonces cuando Alejandro va entrando, ¿cierto?, con su gente, va entrando al pueblo, sale el sumo sacerdote, que se llamaba, si no me equivoco, se llamaba Zacarías en ese tiempo, sale y cuando, cuando Alejandro lo ve, se baja del caballo, corre, se arrodilla delante del sumo sacerdote y le besa los pies. Entonces los generales de Alejandro, que eran 4, dijeron, pero ¿qué le pasa a Alejandro? Él tenía un orgullo muy grande, entonces, ¿cómo se va y se arrodilla delante de este señor? Entonces Alejandro le hace callar y les dice que el anciano que él había visto en sus sueños era este hombre, él lo había visto en sus sueños, y ahora que lo vio lo reconoció. Y le dice, no me arrodillo ante él, me arrodillo ante lo que él representa. Y dice que es el Dios de los israelitas. ¿Sí? O sea, él representa a su Dios y su Dios es el que me ha guiado a la victoria. Ahora lo sé. Ahora sé que su Dios, entonces, Alejandro le dio un trato especial a Israel. No les iba a cobrar impuestos extra. Los anexó igual al imperio, pero no les iba a cobrar un impuesto extra. Y además,
no les iba a poner un gobernante griego a cargo, sino que iba a dejar que siguieran teniendo su gobierno y su forma de vida. Simplemente iban a ser considerados ahora parte del imperio griego. Y así ocurrió por largos años, hasta que Alejandro murió. Y tomó su cargo, o sea, ese territorio lo tomó uno de sus generales, y luego quedó todo ese sector a cargo de un psicópata, de un emperador, un psicópata que se llamaba Antíoco, ¿sí? Se hacía llamar a sí mismo Antíoco Epifanes, que quiere decir algo así como el escogido por Dios o el divino. Tenía un poquito de problemas de ego este señor. Y este señor se dio cuenta que en ese momento, ¿cierto? Siendo que Israel era un pueblo en el que se estudiaba la Torá, en que la Kabbalah se enseñaba a las personas, y en donde mucha gente viajaba a Israel a aprender en ese tiempo. De hecho, hay muchas historias de filósofos griegos que fueron a estudiar con los profetas y con los sabios de Israel, entre ellos Platón. Este emperador vio que Israel era un riesgo para la cultura greco-siria, la cultura griega, y decidió someter. No siguiendo el deseo de Alejandro, que ya estaba muerto, decidió someter a Israel. Y le hizo 3 prohibiciones principalmente. Les prohibió estudiar la Torá, les prohibió guardar el Shabbat, y les prohibió circuncidar a sus hijos. Además de esto, asesinó a todos los sacerdotes, a los sacerdotes jóvenes y a muchas mujeres vírgenes, las sacrificó en el templo, porque ellos entendían que el templo de Jerusalén era el centro de la vida espiritual del pueblo judío, y además era la representación del poder espiritual de Israel, sin saber que lo que estaba haciendo al desecrar el templo era generar un caos en el mundo, porque el templo funcionaba como una antena, por decirlo así, como por ahí he escuchado gente, cabalistas contemporáneos decir, como una supercomputadora, ¿cierto? Como si fuera una señal como de internet cósmico, que captaba la luz divina, la conducía a través de esta tecnología que había en el templo, y de ahí desde el templo salía hacia el mundo, y hacía que el mundo estuviera en paz, y hubiera una bendición especial en el mundo. Entonces, además, este tipo sacrificó cerdos en el altar del pueblo judío, en el altar del templo. Además, hicieron orgías dentro del templo, y tomaron a los sabios que pudieron capturar, los envolvieron, sus cuerpos, en los rollos de la Torá, y los quemaron, envueltos con los rollos de la Torá. Fue terrible, ¿eh? Y los sometió por algunos años a esta brutalidad. Fueron sometidos como una dictadura político-espiritual, ¿cierto? Donde quisieron anular la espiritualidad, y quisieron coartar esta difusión de la luz que estaba haciendo Israel en ese momento. Hasta que unos poquitos miembros de la familia sacerdotal que habían logrado escapar, que eran llamados los Macabim, ¿cierto? Los macabeos, ¿cierto? Entre ellos habían personajes llamados como Yohanan, como Matitiau, que eran de la familia sacerdotal, eran hombres con una conciencia muy poderosa, pero no eran militares, ¿cierto? Se unieron con hombres fuertes de otra parte del pueblo, levantaron lo que podríamos decir como una resistencia, ¿cierto? En la cual se enfrentaron al gobierno, al imperio griego. Bueno, ahí no vamos a contar toda la historia ahora porque es muy larga. Hubo una intervención especial de una mujer llamada Judith, que dio un gran paso, así casi como una espía de nuestra época, que logró derrotar a uno de los generales griegos muy fuerte, a través de la astucia. Y esto fue parte clave del triunfo de Israel sobre los griegos. Eran unos poquitos, unos cientos de soldados, que lograron vencer a miles de soldados, lograron expulsar al imperio griego, al imperio sirio, de la tierra de Israel, y liberaron al pueblo de Israel de ese sometimiento. Esto ocurrió un día antes, de hecho, ¿cierto? Esta batalla terminó durante el 25 de Kislev. Y ese día reinauguraron el templo. De acuerdo a la tradición a la que está escrita en la Torá,
La inauguración completa del templo dura 8 días. Como les dije, ya habíamos visto antes que en el libro de Levítico se nos cuenta la inauguración del primer templo en el desierto, el Mishkan, el tabernáculo, como se le ha llamado, ¿cierto? El Mishkan, la tienda del encuentro. Y en este proceso se nos cuenta que tardó 8 días la inauguración. En esta inauguración tenía que estar encendida la menorá, ¿cierto? Que ustedes pueden ver ahí en la pantalla este dibujito, que era esta lámpara, tenía que estar encendida durante los 8 días sin detenerse mientras se presentaban ofrendas de cada una de las tribus, de la familia sacerdotal, de la familia levítica, de cada una de las 12 tribus, etc. Y eso hacía que de alguna manera era como un reseteo espiritual de este sistema, y este sistema se reactivó y se generó de nuevo esta conexión. Se trajo esta reconexión del mundo superior con el mundo inferior a través de estos 8 días. ¿Cuál era el problema con el que se encontraron en ese momento? Cuando fueron a revisar la bodega del templo, se encontraron con que en ella solo quedaba una pequeña vasijita sellada con el sello del Cohen, del sacerdote, porque las demás también habían sido profanadas. Y una vasija básicamente duraba para un día. El Cohen principal, el sacerdote, dijo, bueno, dura para un día, pero no se puede postergar esto, no se puede dejar para después, hay que reinaugurar el templo, hay que hacer esta obra, y el lugar más cercano de donde podían sacar aceite puro de olivas para encender la menorá estaba a 4 días de viaje. Es decir, tenían que ir 4 días y volver 4 días. Mandaron viajeros y dijeron, empezamos. Encendieron el primer día y comenzó todo el ritual de reiniciación o de iniciación del templo. ¿Qué ocurrió? Pasó el día, pasó la noche, no se apagaron las lámparas. Pasó el día, pasó la noche, no se apagaron. Pasó el día, pasó la noche, pasaron los 8 días y no se apagó la lámpara. Entonces, ¿qué dijeron? Hubo una señal divina, hubo una intervención como consecuencia de este poder que se había revelado, ¿cierto? Hubo este milagro, ¿cierto? De que la luz duró 8 días en vez de un día. Pero los cabalistas nos dicen que ese no es el milagro en sí, sino que eso fue la muestra del milagro. ¿Sí? Fue como por decir, el milagro de verdad fue que pocas personas que no eran militares y solo con el poder de su conciencia hayan podido vencer a un imperio tan poderoso como el imperio griego, y además sin bajas. Lo que nos cuenta la historia es que sin muertes, quiere decir, o sea, no murió ningún israelita durante esa batalla. Hubo una gran batalla, los israelitas ganaron, no murió ninguno, y esto ocurrió durante el primer día de Hanukkah. Entonces el milagro fue que la conciencia poderosa de esta familia sacerdotal y del pueblo que los acompañó activó esta energía de milagro. La primera manifestación de ese milagro fue el triunfo de la victoria, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y como consecuencia se activó esta energía que se manifestó en estos 8 días, en estas 8 luces, por decirlo así, o en estos 8 días que las luces permanecieron encendidas. El Gaón de Vilna, alaba Shalom, ¿cierto? Él dijo que además hay que entender este milagro, este evento de una manera más potente, ¿sí? Porque lo que realmente representaba, lo que realmente representa, y esto ya tiene que ver con cada persona, lo que representa la victoria del pueblo de Israel en ese momento contra el imperio griego-sirio, lo que representa es la victoria de la espiritualidad, de la conciencia altruista, por encima de la materialidad y de la conciencia egoísta. Puesto que ya sabemos, la cultura griega estaba basada profundamente en la superficialidad, en el aspecto, en el cuerpo, en el culto a la imagen, en el culto a las estructuras, a la materia, a todo lo que era satisfacción física, sin una conexión espiritual.
Entonces, lo más importante con lo que tenemos que conectar durante esta festividad es el poder, el potencial interno que tenemos cada uno de nosotros, como vamos a ver, para establecer el dominio de la conciencia superior, de la espiritualidad, por encima del mundo material. Es decir, entender lo que significa mente sobre materia, lo que significa mi deseo forma mi realidad, mis pensamientos, mis intenciones, mi espiritualidad determina mi realidad. Ese es el poder de Hanukkah. Decir, lo que yo deseo, lo que me mueve por dentro, se manifiesta en mi realidad y por lo tanto yo decido qué ocurre en la realidad que me rodea. Y los 8 días de Hanukkah nos conectan con ese poder. Vamos a ver ahora cómo es que esto ocurre como un fenómeno interno, como un fenómeno espiritual, cósmico y personal al mismo tiempo, que es lo que vamos a ir haciendo durante cada uno de estos 8 días, que comienzan, ¿cierto?, este año, el 10 de diciembre por la tarde. ¿Sí? O sea, el 10 de diciembre por la tarde empieza la primera noche de Hanukkah. De hecho, esa noche tenemos conexión, ¿cierto? Ya pueden inscribirse para esa conexión. Está en el Instagram de Kabalife. Se pueden meter en el link de la bio del Instagram de Kabalife, pueden ir al formulario e inscribirse. Pero no vayan todavía, quédense en esta clase por ahora y cuando termine vayan. ¿Sí? Y ahí se inscriben para que puedan participar. Entonces, dijimos, ¿cierto?, que este es un trabajo espiritual que vamos a hacer durante estos 8 días. ¿Sí? Como está escrito ahí, 8 días. Antes de explicar todo esto que pueden ver aquí, el árbol de la vida, un montón de configuraciones, etcétera, vamos a hablar un poquito del número 8. Déjenme mirar la hora. ¿Cómo estamos de hora? No, estamos bastante bien. ¿Sí? El número 8 representa muchas cosas en Kabbalah. Principalmente representa la trascendencia del mundo material y emocional, que está simbolizado por el 7. Como pueden ver en este esquema, ¿cierto?, donde las sefirot que están, ¿cierto? Voy a poner una flechita ahí para que lo puedan mirar. Voy a hacer un pequeño dibujito momentáneo, donde podemos ver aquí que estas 7 sefirot de colores son distintas que las que están arriba, que son blancas. Entonces el octavo, el 8 siempre representa el trascender el mundo físico que está representado aquí y el mundo emocional que está representado acá, trascenderlo. Siempre el 8 representa más allá, representa la vida misma, representa alcanzar un nivel superior a aquellos niveles en los que vivimos regularmente, controlados por nuestro cuerpo y controlados por nuestras emociones, en vez de que lo que tenga el control sea la conciencia. Eso es lo primero. Entonces, lo que vamos a decir es que estos 8 días, además, representan 8 movimientos espirituales, 8 interacciones cósmicas en los sistemas supremos, que se van a manifestar, hagamos o no hagamos algo, esas conjunciones, esas interacciones cósmicas van a ocurrir igual en el mundo superior. Van a ocurrir, porque en ese momento ocurren por sí solas, porque es el momento de que ocurran. Pero si nosotros tenemos la conciencia correcta y hacemos las acciones correctas, lo que podemos hacer es que eso que va a ocurrir en el mundo superno, en el mundo metafísico, se manifieste en nuestro mundo personal y en el mundo físico. Es decir, vamos a poder llevar, ¿cierto? Vamos a poder llevar desde Binah, que sería, ¿cierto?, el nivel superior, que es el nivel del pensamiento de la creación, es donde surgen, a nivel cósmico, surgen las formas, los nombres, las imágenes, el potencial ya con una forma y una determinación clara de lo que tiene que manifestarse en nuestro mundo, surge en Binah. ¿Sí? Es un nivel superior en el que no todos alcanzan, pero desde ahí es donde comienza este proceso de 8. Y donde concluye acá abajo, Malhut. ¿Sí? Donde se manifiesta esto que viene del pensamiento de la creación, de allá arriba, se manifiesta en nuestro mundo acá abajo. ¿Cierto? Entonces, si nosotros consideramos ahí, tenemos
Binah representa un día, Gesed 2 días, Geburah 3 días, Tiferet 4 días, Netzach 5 días, Hod 6 días, Yesod 7 días, Malhut 8 días. Es decir, los sacerdotes de Israel, los cabalistas de su tiempo, sabían que no podían retrasar la inauguración. ¿Por qué? Dijeron, si se nos dio la victoria en este día, y justo en este día comienzan estos 8 días que tienen este potencial cósmico, que fue además el que determinó la inauguración del primer templo, hay que hacerlo estos 8 días, porque esto va a cargar de esta potencia, que vamos a explicar ahora algunos detallitos, se va a cargar en nuestro mundo y se va a reactivar. ¿Sí? Esto también lo explicó un cabalista llamado Yosef Gikatila, un gran cabalista sefaradí, tremendo, que él dijo que el templo, ¿cierto? El templo de Jerusalén era una manifestación física, una construcción física en Malhut de una realidad cósmica. O sea que el templo existe a nivel cósmico. Y ese templo también existe en nosotros. Somos nosotros mismos. Es decir, nosotros nos podemos convertir en esta estructura tecnológica cósmica que vamos a poder canalizar luz desde Binah, desde el mundo interior cósmico de Binah, y por lo tanto desde nuestro mundo de Binah acá adentro, desde nuestra mente, a través del sistema al mundo material. O sea, atraer, crear en este mundo material aquello que ocurre allá en Binah, donde todo está perfecto, donde todo es como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre así? Aquí sí, aquí ocurre un fenómeno muy bonito, muy especial. ¿Sí? Y es que se producen unas interacciones entre sefirot en cuanto a una luz particular de una de las sefirot se va a manifestar en una vasija de otra sefirá. Tenemos que explicar esto para que se entienda. Las sefirot, las 10 sefirot son vasijas, ¿cierto? Que contienen la luz del Creador y que al pasar por esa vasija esa luz toma una frecuencia particular. Pero sabemos, ¿cierto? Sé que ustedes que deben saber Kabbalah, la mayoría, ojalá todos ya sepan algo de Kabbalah, si no, hay que ponerse a estudiar. Sabemos que vasija es sinónimo de deseo. Esto, el deseo es la vasija. Entonces, cada una de las 10 sefirot son manifestaciones del deseo del Creador que van canalizando esta luz, distribuyendo esta luz y usándola y siendo partícipe de la creación de nuestra realidad y del orden y del funcionamiento de nuestro cosmos a través de esta vasija, de estas vasijas y de estas luces. Entonces, vasija es un tipo de deseo. Es un deseo del Creador que se vuelve un deseo nuestro. Y luz es el tipo de energía motora o motriz que ingresa en estas sefirot y que es básicamente la que dirige que ese deseo tenga tal dirección y luego ese mismo deseo tenga esta otra dirección, porque tiene esa energía interior. Y en estos 8 días se produce lo que podríamos llamar un viaje cruzado. Hay una energía que va en ascenso, mientras hay otra energía que viene en descenso. Y cuando llegamos al último día, tenemos que la luz de Binah se va a manifestar en la vasija de Malhut. Entonces, ¿qué interacciones tenemos? Por supuesto que, alguien me lo comentó en el chat antes de ayer, parece, por WhatsApp, hablándome que estaba estudiando Hanukkah y encontró unas cosas y no lo entendió del todo. Pero la conclusión a la que llegamos es a que cada una de estas interacciones nos podría tomar una clase entera explicarla, cada una de ellas por el potencial que tiene. De hecho, nosotros, cada uno de esos días, vamos a publicar una imagen en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde va a decir, Hanukkah día 1, ¿cierto? Luz de Malhut en vasija de Binah. Y un mensaje para meditar en él, cuando hagamos el iniciativa de las velas, etc., porque va a estar conectado con la conciencia, con la energía de ese día en particular. La primera, ¿cierto? Entonces, la luz de Malhut va a subir, mientras la luz de Binah va a bajar. Y el primer día tenemos luz de Malhut en vasija de Binah.
Es decir, Malhut, ¿qué es Malhut? ¿Cierto? Malhut es la manifestación, es el mundo real, el mundo que nos rodea. ¿Qué entendemos de aquí? De este mundo físico surge una acción que va a decirle al mundo superior, ya, pues mándame esta luz acá, como una respuesta. Esto es de alguna manera lo que el Zohar llama Maim Bejorim, perdón, Maim Nukvim, aguas femeninas, ¿sí? Así como en el mundo animal, por ejemplo, la hembra del mundo animal, o sea, una hembra de leona, por ejemplo, la leona, cuando desea que el león copule con ella para crear leoncitos, libera de su cuerpo una señal hormonal, ¿cierto? Feromonas, el, el león las percibe y entonces actúa. Aquí es lo mismo. La acción que comenzamos el primer día de Hanukkah, al bendecir, encender las velas, etcétera, lo que vamos a explicar ahora, mandamos la primera señal. ¡Pum! Actívese arriba, que al mundo material atraiga al deseo de Binah. Binah es la vasija en este caso. La luz es Malhut. ¿Cuál es la luz de Malhut? Manifestación, activación, acción. ¿En qué dónde se manifiesta? En Binah. ¿Cuál es el tipo que deseo Binah? Crear. Binah es creación. Binah es forma. Binah es determinación. Binah es el pensamiento correcto, la idea correcta, el plan perfecto, el plano de la creación. Eso se activa el primer día, con la primera vela, con la meditación. Segundo día, luz de Yesod en vasija de Gesed. Entonces, cambiamos de vasija, pero la luz que se va a expresar en esa vasija es la de Yesod. ¿Cierto? Se fijan, una sube, la otra baja. La luz de Yesod. ¿Qué es Yesod? ¿Cierto? Conectividad, unión, integración. Unir dos partes. ¿Y qué es vasija? ¿Cuál deseo es este Gesed? Gesed es el deseo de compartir, dar, entregar a otro. ¿Qué entonces nos va a motivar el segundo día? Que el deseo de compartir incluya el unir, el conectar. O sea, no solo comparto porque es muy bueno y porque me hace bien y porque es correcto dar, sino además comparto porque entiendo que en el dar voy a unir. Y la motivación entonces para actuar altruistamente cada día, que va a surgir de esta conexión, va a ser doy para conectar, doy para unir, porque el propósito en este mundo es que reunamos las partes de la vasija, o sea, que toda la humanidad vuelva a ser una. Luego viene luz de Hod en vasija de Geburá. De nuevo, subimos un punto, bajamos un punto. ¿Cierto? Entonces venimos de Binah a Gesed, a Geburá, en vasija. Y en luz vamos de Malhut a Yesod, a Hod. Espero que me vayan siguiendo. ¿Sí? ¿Qué es Hod? Hod es apreciación. Hod es gratitud. Hod es el motor de merecimiento, de recibir, de ser capaz de atraer, de apreciar, de agradecer. ¿En qué vasija? Geburá. ¿Qué es Geburá? Deseo de recibir. Es decir, el deseo de recibir ya no va a ser solo un deseo de recibir egoísta y solo para mí, sino que va a ser un deseo de recibir altruista, con gratitud, con apreciación, con ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra clave, pero tiene que ver con este recibir porque me lo merezco, o sea, el recibir desde un punto no egoísta, sino recibir desde el punto de vista de la gratitud, de que me merezco lo que recibo, ¿cierto? Como parte de este sistema. Y por lo tanto, de esto va a surgir en mí la energía de la gratitud y de la apreciación, que lo único que hace la energía de la gratitud y la apreciación lo único que hace es expandir esta misma vasija para poder recibir más. Eso va a ser el tercer día. El cuarto día vamos a tener luz de Netzach en vasija de Tiferet. Baja vasija, sube luz. Netzach en vasija de Tiferet. ¿Qué es Netzach? ¿Cuál es el motor? La luz de Netzach, avanzar, trascender, evolucionar, crecer. ¿Y cuál es la vasija? ¿Cuál es el deseo? Equilibrar, sanar, embellecer, hermosear. Es decir, aquí, la fuerza motora, ¿qué es lo que quiere? Que el mundo evolucione, que yo evolucione, pero en equilibrio, en balance, sanando, embelleciendo, hermoseando, perfeccionando. El quinto día, hacemos ya el cruce.
ya es la luz de Tiferet en la vasija de Netzach. ¿Cuál es la luz de Tiferet? Ya lo sabemos, la luz de Tiferet, ¿cierto? Tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el ponerme en el lugar del otro, con equilibrar entre el otro y yo, el equilibrio entre el deseo de dar y el deseo de recibir. Ahora, esa es la luz motora. ¿En qué vasija? La vasija de Netzach, ¿cierto? Que es la confianza, que es la construcción de una nueva realidad basada en la confianza, que va a ser el quinto día. Luego el sexto día, luz de Geburá en vasija de Od. ¿Cuál es la luz de Geburá? El respeto, ¿sí? El merecimiento, el saber poner límites, pero en vasija de God, siempre reconociendo el valor del otro, apreciando al otro. O sea, el deseo va a ser que mi merecimiento está asociado al merecimiento del otro, mi recibir está asociado a la gratitud que otorgo, mi capacidad de tener lo que anhelo está asociado a lo que soy capaz también de dar. Eso va a ser el cuarto día. Perdón, el sexto día. El séptimo día, luz de Gesed en vasija de Yesod. ¿Cuál es el deseo de Gesed? Satisfacer, ¿cierto? Perdón, el motor que hay dentro de Gesed, la luz de Gesed, el amor, satisfacer al otro, hacer feliz al otro. ¿En qué vasija? La vasija de Yesod. ¿Cuál es la vasija de Yesod? ¿Cuál es el deseo de Yesod? ¿Cierto? Atraer al mundo, abundancia, amor, conocimiento. ¿Cierto? Entonces va a ser el amor en función de la abundancia, las relaciones saludables y el conocimiento a este mundo, concluyendo en el octavo día, ¿cierto? Llamado Zot Hanukkah, esto es Hanukkah, cuando se completa todo, luz de Binah, me acabo de dar cuenta que está mal escrito ahí, debería estar con Z y está con S, no sé por qué ocurrió eso, pero puedo corregirlo en un instante. Listo. Entonces, la luz de Binah en Malhut, ¿qué representa? Es esta luz que desea crear, porque esa es la luz de Binah, que es una luz de potencia maternal, o sea, la capacidad de crear una nueva realidad en la vasija de Malhut. ¿Cuál es el deseo de Malhut? Concreción, manifestación. La vasija de Malhut es deseo que las cosas sean parte de la realidad, deseo que las cosas sean reales. Binah en Malhut es lo que se llama popularmente el cielo en la tierra. No solo fuimos capaces de elevar nuestra conciencia para percibir el mundo superior, sino que somos capaces de tomar el mundo superior y traerlo al mundo físico. Es decir, tomar la energía que está arriba y fue pasando esta luz por estas vasijas, haciendo este intercambio, que yo sé que no es tan fácil de entender, pero va a concluir en que en este mundo va a estar la energía del cielo, de lo divino, de lo cósmico, manifestada aquí. O sea, el potencial hecho real, manifiesto. De hecho, hay quienes dicen, dentro de los cabalistas, en la escuela de Toledo se estudió mucho eso, de que al final el último día de Hanukkah es el verdadero cierre de todas las festividades que empezaron en Rosh Hashanah. Como diciendo, todo este tiempo estuvimos en trabajo, y en Hanukkah es cuando definitivamente la luz suprema se manifiesta en el mundo e ilumina al mundo. Y por eso lo hacemos a través de luces, porque lo que venimos a hacer es iluminar el mundo. Por eso ahora, luego de haber, que esta es la última parte del encuentro, luego de haber explicado de manera por encimita, pero espero que hayan entendido un poco más de lo que ya sabían, la parte teórica, la parte histórica, luego la parte teórica, ahora vamos a ver la parte práctica de Hanukkah. ¿Qué vamos a hacer entonces en lo práctico en Hanukkah? ¿Qué va a ocurrir estos días? ¿Sí? Para poder entender, antes de que expliquemos la mecánica de la acción, o sea, la mecánica de la mitzvah, de la acción de conexión espiritual, que nos va a permitir que en cada uno de estos 8 días activemos cada una de estas 8 interacciones, ¿cierto? Malhut en Binah, Yesod en Gesed, Netzach en, perdón, Hod en Geburah, Netzach en Tiferet, etc. Estas acciones nos van a permitir hacerlo con la conciencia correcta. Pero vamos a utilizar, dijimos el primer día es Malhut en Binah,
Es decir, que vamos a utilizar la materia. No va a ser a través solo de una oración, o a través solo de una meditación, o a través solo de un pensamiento, no, va a ser a través de una acción. De una acción que incluye tres tipos de elementos, ¿cierto? Una vasija, un contenido de la vasija y una manifestación de una acción. En este caso va a ser el recipiente, el aceite y el fuego. El recipiente y el aceite representan, por supuesto, una vasija y una luz en su interior, como pueden ver ahí. Es decir, el recipiente del primer día representa la vasija de Binah, y el aceite del primer día representa la luz de Malhut. El segundo día, el recipiente representa la vasija de Gesed, pero el aceite del segundo día representa la luz de Yesod, y así, ¿cierto? Continuamente, día tras día. Por eso es tan importante que lo primero que hay que saber es que idealmente no hagamos Hanukkah con velas de cera, excepto si son esas velitas de cera que vienen en un recipiente, ¿sí? Como esas pequeñitas que se llaman tea lights, que esas vienen en un pequeño recipiente metálico. Entonces tendrían los dos aspectos. O esas velas que vienen en unos frasquitos, o estas velas que vienen como en un contenedor. ¿Por qué? Porque la clave para la conciencia que está realizando esta acción es: estoy encendiendo una luz en una vasija. ¿Bien? Una luz en una vasija. Entonces, para poder entender cómo es esta mecánica, vamos a hablar de el primer día, ¿cierto? Que conste que no vamos a ver los 8 días, solo vamos a hablar del primero y otros días más para dar el ejemplo y para que la mecánica de estos días de conexión se comprenda. No está de más decir que a todos los que se inscribieron en este webinar y a todos los que se inscriban en la conexión de Hanukkah van a recibir por correo unos días antes un PDF con todo lo que vamos a hablar acá que va a ser necesario, ¿sí? El día 1 de Hanukkah, que es cuando inicia esta festividad, que fue cuando ocurrió el primer milagro, el de la victoria, se dicen 3 conexiones. 3 conexiones. La primera, estas bendiciones van a estar en este manual que yo les dije. Igual las pueden encontrar en internet si alguien no quiere esperar, si quiere buscarlas. Pero nosotros vamos a mandarle un manual donde están, ¿sí? La primera conexión que se dice antes de prender las velas es de Hanukkah, básicamente, que es la que dice que se nos enseñó a encender la luz de Hanukkah. La segunda es una luz que nos conecta con la energía de los milagros, ¿sí? Y por eso durante esa bendición decimos: bendito el Creador que hizo milagros en este tiempo, en ese lugar, ¿sí? Y tercero, el primer día se hace una tercera bendición que se llama Shehianu, que es, en ese día, agradecemos, bendecimos por haber tenido la oportunidad de llegar a este momento, de vivir esta experiencia, de tener acceso a esta energía. Fíjense con atención lo que dice acá. El primer día se enciende, o sea, se dicen 3. Solo el primer día se dicen las 3 bendiciones. El resto de los días solamente se dicen las 2 primeras bendiciones. ¿Mm? Y luego de encenderla, la del día, que corresponde, ¿cierto? El encendido de cada día, se dejan al menos 30 minutos encendidas. Tengo que añadir aquí que lo que nos enseñan los sabios es que tengo que tratar, idealmente, ya expliqué idealmente que las velas sean vasijas y no velas de cera dura, excepto que estén en una vasija, que además la januquía o esta estructura que vamos a usar para encender estas candelas por 8 días, idealmente si tenemos ventana, que podamos hacerlo cerca de la ventana. ¿Sí? Obviamente si está ahí de vidrio con el vidrio, ¿cierto? Porque el viento lo puede apagar. Pero idealmente, ¿por qué? O hay quien dice de la puerta, ¿para qué? Para que desde fuera pueda verse la luz. Ojalá pueda verse, o sea, porque recordemos que esto tiene que ver con tomar la luz que viene de arriba y sacarla hacia afuera.
Y qué mejor manera de sacarle eso afuera que la gente desde fuera vea la luz que hay en mi casa. ¿Sí? Y la dejamos luego encendida 30 minutos mientras hacemos una meditación que está conectada con ese día. Ya que bueno, ustedes van a poder verla en este manual que les vamos a compartir. ¿Cierto? Y van a ver que hay un pequeño párrafo que yo les recomiendo luego, cada día, luego del encendido, leer este párrafo, hacer la meditación, reflexionar en estas ideas. Entonces, ¿cómo es la mecánica? Se fijan que tenemos las 8 candelas y tenemos una extra. Esta candela extra se llama el shamash. ¿Qué significa shamash? Significa el sirviente o el asistente. Básicamente, esta cumple la función de proveer la fuente de luz asistente a la luz misma de Hanukkah. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a explicarlo. Hoy día tenemos luz eléctrica, pero en la antigüedad no había luz eléctrica. Y no se debe ocupar una luz de Hanukkah para iluminar la casa. Por lo tanto, se encendía una luz normal, una vela normal, y de esa luz se tomaba luz para la de Hanukkah. Para que en el fondo, digamos, nosotros, la casa nos está iluminando. No estamos ocupando la luz de Hanukkah como una luz ordinaria y común de la casa, sino que esa luz es la luz del Shamash, y la luz de Hanukkah que encendimos es especialmente dedicada a la mitzvah, dedicada a activar esa interacción cósmica, el primer día de luz de Malhut en vasija de Binah, el segundo día luz de Yesod en vasija de Gesed, y así. Entonces lo que se hace es, hay distintas personas que lo dicen distinto, pero lo importante es siempre lo mismo, siempre va a quedar la misma cantidad de velas encendidas en cada día que corresponda. Se enciende el shamash, encendemos la primera vela con otra vela o con un cerillo, con un fósforo idealmente, pero esto es muy importante, voy a apagar la vela un momento para explicar algo. Lo que vamos a tener en conciencia es encender una vela. Pero antes de encenderla, muy importante la conciencia que tengamos. Esto es algo que se lo he explicado a algunas personas, no sé si lo he dicho en alguna clase antes, pero el hecho de que hayan tantas como ritos o momentos especiales en los que se prenden velas, y que además Hanukkah, la clave de la conexión sean velas, está asociado a varios conceptos, ¿cierto? Que están algunos explicados en el Zohar, sobre que la vela representa al ser humano, ¿sí? La vasija misma con el aceite, ¿cierto? Representan el cuerpo con todos sus órganos, etc. La llama en sí, se dice que la llama tiene 3 colores, una parte oscura, una parte luminosa, y la luz que lo rodea. La llama representa el nefesh, el ruach y la neshama. Es decir, representa el alma de un ser mientras está vivo, iluminándolo en el mundo. Pero además ocurre un fenómeno muy interesante, ¿sí? Y es que cada vez que yo enciendo un fuego, ¿sí? Y esto no es solo un Hanukkah, esto lo puedo aprender para toda la vida, cada vez que yo enciendo un fuego, al crearse ese fuego, no solo se crea una llama de fuego, sino que lo que yo estoy haciendo es crear un elemento que hace un instante no existía y ahora existe. O sea, encender un fuego es la mayor muestra que podemos ser capaces de traer algo de la nada a la realidad. Hace un instante no había fuego, ahora hay fuego. No podemos hacer eso con el agua. El agua tiene fuentes naturales de donde surge ella. La tierra tiene fuentes naturales de donde surge. El aire está ahí, es el aire. Pero el fuego es un elemento que se crea como consecuencia de una interacción. Ahora, ¿qué ocurre? Nos explican los cabalistas que cada uno de los elementos que componen nuestra realidad tiene un ángel que supervisa ese elemento. Es decir, cuando encendemos el fuego, junto con la creación de esta nueva llama de fuego, se crea un ángel, una inteligencia para supervisar ese fuego, mientras ese fuego exista. ¿Qué inteligencia tiene? ¿Qué conciencia tiene ese ángel? La conciencia del que enciende el fuego.
De ahí viene, por ejemplo, que a veces cuando una persona está enojada y se va a cocinar enojada y prende el fuego enojada y ese fuego con ese ángel del enojo cocina esa comida, la comida puede quedar muy rica, pero después le cae mal a la gente. Le cae mal, se enferman. Y dice, oye, ¿por qué se enfermaron todos? Porque el ángel, el fuego, la energía que estaba ahí era negativa. Entonces, es muy importante que antes de encender la vela tengamos la conciencia correcta. Por eso en el manual que les vamos a compartir, ahí aparece señalada cuál es la conciencia, cuáles incluso unas letras a observar para poder tener la conciencia clara. Entonces encendemos la primera diciendo, esta es para el asistente, esto es luz de asistencia de la mitzvah. Y la encendemos. ¡Plin! Tomamos fuego del asistente, ¿cierto? Y encendemos la, bueno, ¿cierto? Tenemos esta vela y entonces decimos las bendiciones. Primera bendición, amén. Segunda bendición, amén. Tercera bendición, amén. Prendemos la primera vela de Hanukkah, ¿cierto? Habiendo hecho la conexión, ¿cierto? Nos conectamos con el sentido de esa conciencia de ese día y la dejamos arder 30 minutos. ¿Qué hacemos durante esos 30 minutos? Idealmente estar tranquilos, relajados, podemos sentarnos a observar las velas, podemos sentarnos a descansar, ¿sí? Y luego de eso, idealmente el primer día podemos comer algo rico, dedicado a la festividad, idealmente algo frito, ¿sí? Cosas fritas, ¿sí? Papas fritas si quieren comer. Yo suelo comer papas fritas ese día. ¿Sí? Hay quienes comen berlines, ¿sí? Hay quien le gusta comer bistec, frito. Pero frito, ¿por qué? Porque como el milagro de las velas ocurrió por medio del aceite, los sabios dicen, celebramos con aceite y comemos cosas fritas. ¿Ya? El día 2, la práctica va a ser un poco distinta. Solo se dicen 2 conexiones, ¿cierto? Entonces, las 2 primeras. Encendemos la primera vela con la conciencia de que esto es el asistente. Luego hacemos la meditación, ¿cierto? Le escaneamos las letras, tomamos la conciencia de qué se trata el segundo día y prendemos primero la vela del segundo día y luego la vela del primer día y las dejamos arder por 30 minutos y repetimos. ¿Mm? Luego viene el tercer día, la mecánica es la misma que el segundo día. ¿Mm? Cierto, se dicen las 2 conexiones habiendo mirado las letras de ese día, encendemos el asistente, meditando, reflexionando en, ¿cierto? Este es el asistente, tomamos la conciencia del tercer día y encendemos la tercera vela. Luego la segunda, luego la primera, y las dejamos arder al menos media hora. Y así, no las voy a hacer las 8 hoy día, ¿sí? Y así, luego el cuarto día, la cuarta, luego el quinto día, la quinta, el sexto, así. Hasta que el octavo día se enciende la octava, la séptima, la sexta, la cuarta, la tercera, perdón, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Y ahí ese es el octavo día, se dejan arder las 8, conectamos cada uno de estos días con la luz de potencial milagro, manifestación de luz ese día, y el octavo día también hacemos una comida especial para celebrar que terminó este proceso y que la luz del cielo ya se está manifestando en la tierra, en nuestro mundo personal y en el mundo global también. El gran milagro de Hanukkah. Habiéndoles contado todo esto, que creo que es lo necesario de contar, me gustaría saber que aprovechemos los próximos minutos para preguntas. Por favor, si tienen preguntas, pueden levantar la manito que tienen en Zoom, pueden escribirlas en el chat y yo me tomo los próximos minutos que quedan para responder estas preguntas. Podemos dedicarle, yo creo, unos 5 o 10 minutos a responder preguntas, por favor. Karen, adelante. Dice Karen Rivera ahí, creo que es Ariel la que usa el de Karen Rivera, ¿no? Por favor. Puedes activar tu micrófono y puedes hacer la pregunta.
Hola Esteban, perdón, es que no me daba la opción de activarlo. Dale, cuéntame la pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, cada vez que enciendo la vela, la dejo arder por 30 minutos y luego la apago. No necesariamente, pero por lo menos 30 minutos. Ah, perfecto. O sea que Hay puedo quien dejar le que gusta, se... hay quien le gusta dejarla hasta que se apague sola, puede ser. Y hay quien dice, bueno, 30 minutos la apago, ningún problema, porque ya pasó el momento de la conexión. Pero al menos 30 minutos. Y cuando ya complete el último día, ese día que las enciendo todas, ese día sí igual puedo dejar que se termine. Todos los días se puede hacer lo mismo. Ok. Gracias. Vale, nada. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Ya sea de la energía, ya sea de la práctica, ¿sí? Quien desee, quien tenga preguntas. Ángela Molina dice, ¿a qué hora se encienden las velas? Ah, una buena pregunta, no lo dije. La vela, las candelas de... No me gusta decir velas porque recuerden que no recomiendo hacerlo con velas, como les expliqué. No se recomienda con velas, sino con candelas. O a menos que sean velas en una vasija. Se encienden media hora después de caer el sol, excepto el viernes en la noche, que es Shabbat, y por lo tanto ahí se encienden antes de las velas de Shabbat. Es decir, cualquier otro día de la semana se encienden media hora después de que cayó el sol, ¿sí? Y en Shabbat se encienden el viernes antes de que caiga el sol, se encienden antes de las velas del Shabbat. María Izquierdo pregunta sobre los colores de las velas. Como en general lo que se recomienda es que sea con aceite, no pensamos mucho en el color. Si lo va a hacer con velas que están en vasija, el color no es tan importante. Si te sabes qué color se corresponde con cada una de las sefirot y quieres hacerlo con un color, puedes hacerlo también. Siempre insisto, siempre que la vela esté en una vasija. Si no, el aceite es amarillo y ese va a ser el color. ¿Bien? ¿Más preguntas? Traten de sacarse todas las preguntas ahora, porque esos días, los días previos a Hanukkah, yo voy a estar en Coyhaique, voy a estar como paseando, no voy a poder estar muy pendiente. Entonces, pregúntenme ahora. Tendría que ser con aceite de oliva, idealmente. Si va a hacerlo con aceite, aceite de oliva extra virgen. Si van a hacer velas, bueno, pueden ser velas de cera o parafina, pero siempre que sean velas que están como parte de una vasija. Si no, yo no recomiendo con velas solas. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién? Sí, Amaris Croas de Florida. Ah, tú eres la que dice iPhone en el nombre. Sí. Amari, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. More, déjeme hacerle una preguntita. En lo que es la cruzada de la Sefirot, o ¿Sí? sea, de Binah a Mahú y de Mahú a Binah, como que me quedé con un poquito de duda, a lo mejor porque verdaderamente no he visto como, o sea, como hubiera manera de ver un diagrama un poquito más gráfico. Si no es mucha molestia, por favor, cosa que uno pudiera ver cómo, por dónde es que se cruzan las sefirot mientras van ascendiendo y descendiendo en los días. Es que no se cruzan las sefirot. O Es que sea, lo que hay que entender es que no es que se ajá, cruzan las sefirot, no. simplemente la luz que pertenece a una sefirá se va a manifestar en otra vasija de otra sefirá. Ok, ¿Sí? pero van simultáneamente, una bajando y la otra subiendo. Ese es ahí, es donde yo le pregunto, a lo mejor dije la palabra más dicha, cruzar, pero por ejemplo, mientras van llenándose una con la energía de la otra, es simultáneamente de Binah hacia abajo Mahú y Mahú va subiendo, por ejemplo, entra en Yesoy, ¿para dónde entra primero? ¿Para Nexa o para Hod? De abajo para arriba, o sea, de Mahú para Ah, arriba. o sea, para abajo la bajada siempre es por la derecha y la subida siempre por la izquierda. Siempre es así. O sea, de Binah por la derecha siempre para abajo y de Mahú Por la izquierda. O ok, sea, la ya, eso bajada era la... siempre hacia la derecha y la subida siempre hacia la izquierda. Ah, eso era, More, que era que tenía duda en eso. Muchísimas gracias, es muy amable. Por nada. Y muchas gracias. Bien, gracias también.
Shunedi escribe, ¿qué pasa si se apaga una antes de la media hora? No debería ocurrir. Yo debería preocuparme de que no ocurra, por lo tanto debería ocuparme de que no le llegue viento, de que debería ocuparme de que tenga aceite suficiente. Ahora, con así un poquito de aceite, da para más de una hora. Por eso, si van a ocupar vasos grandes, mi recomendación es que le echen agua hasta más de la mitad, y luego aceite, porque el aceite flota, queda por encima. Y ahí pongan la mechita. ¿Sí? No debería. Si se apaga, no se puede volver a encender. Por eso hay que tomar la precaución de que no se vaya a apagar. Explicarle a los niños que no corran por ahí, si tengo gatos, no sé qué, preocupándome que el gato no se suba ahí, etc. María Izquierdo dice, ¿podría dar recomendaciones para prepararse apropiadamente para el ritual de manera personal para las oraciones? O sea, ahí tengo que dar la recomendación general. Uno en general todos los días debiese hacer las prácticas espirituales, ¿cierto? Las ideales. Sé que no todo el mundo las conoce todas, sé que hay gente que lleva muy poquito, por lo tanto no las sabe todas, y este no es el momento para enseñar todo lo que se podría hacer a diario usando las herramientas de la Kabbalah. Simplemente yo les recomiendo que, como en cada festividad, los días anteriores se preocupen de que su casa esté limpia, de que su casa esté ordenada, de comprar todo lo que requieren para comer ese día antes, de preocuparse, por ejemplo, de que no vaya a haber un impedimento de encender la Hanukkah, y personalmente cada cual tiene que tratar de mantener el trabajo que hace a diario. Yo en lo personal intento hacer, ¿cierto?, los 3 rezos del día, meditar en las mañanas, meditar en las noches, y además aprovechar la misma instancia de las luces encendidas para un momento de reflexión, un momento de potenciar el deseo, etc. Pero así como prepararse es como nos preparamos para cada situación de conexión espiritual especial, como nos preparamos para el Shabbat, como nos preparamos para todos los momentos que tienen una connotación energética especial, siempre es lo mismo. Preparación de conciencia, el trabajo que sé hacer, hacerlo lo mejor posible, es lo que puedo recomendarle. Ningún extra. Si alguien quiere hacer la mikve, puede hacer la mikve. No es una costumbre necesariamente antes de Hanukkah, pero si la quieren hacer como forma de preparación, también es recomendable. Eso es lo que puedo decir al respecto. María Izquierdo. Cada miembro de la familia debe encender candelas, o con una candela vale para toda la familia. Ya, los que me conocen más saben que el concepto de deber yo no lo uso nunca. A mí no me gusta el debe. El debemos, no. Sí es bueno que cada persona encienda la propia Hanukkah. Si hay niños, ojalá cada niño pueda tener acceso a la propia. Pero yo soy amigo de que todos participen de la misma, con la conciencia. Si es un niño muy pequeñito, es más o menos difícil. ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta que a partir del segundo día, darle espacio a que los niños lo hagan. A que ellos mismos, con la guía y el acompañamiento de uno, enciendan la vela del día, para que sea como una mitzvah cumplida entre todos. De hecho, está escrito en el Talmud, ¿cierto?, que el que dice es como el que, el que escucha es como el que dice, y el que acompaña es como el que hace. Entonces, si alguien dice una bendición y los demás dicen amén, se cuenta como que los demás también lo dijeron. En este caso es lo mismo. Si uno enciende la vela y el otro no pudo, pero lo acompaña en eso y potencia ese deseo, es como él también lo hiciera. Si alguien quiere que los niños enciendan sus propias velitas y todo para también concientizarlo, o si hay 2 adultos y cada uno quiere hacer su propia Hanukkah, bienvenido, háganlo también, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Aparentemente no hay más preguntas. Bueno, lo que nos queda entonces simplemente es, ¿cierto?, darle las gracias, ¿cierto?, por haberse inscrito en esta conexión. Gracias por haber participado, gracias por darse el tiempo de estar en vivo, los que estuvieron en vivo, y bueno, los que lo puedan ver grabado lo verán después. Si surgen preguntas después, van a tener que mandarlas por correo nomás. Si están en alguno de los grupos de Kabbalah, me pueden mandar la pregunta a mí, pero en general creo que dejamos bastante claro de qué se trata el tema Hanukkah. Ahora sí, por favor vayan al Instagram de Kabbalah,
Ahí en el link que está en el Instagram pueden inscribirse, inscríbanse para la conexión. Nos vamos a reunir online el primer y el octavo día solamente. Después cada uno hace en su casa el otro de las velas. Pero el primer día y el octavo día vamos a tener transmisión en vivo, con el encendido de las velas y con la meditación. ¿Ya? Les dejo un gran abrazo a todos, a todas. Los quiero mucho. Si saben de alguien que quiera, que necesite la luz especial para prepararse para Hanukkah, invítenlo. Además, manténganse atentos porque el día 19 de diciembre vamos a tener una charla especial para prepararnos también para el 21, para la gran conjunción cósmica de Júpiter con Saturno. Ahora sí, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo. Ángela, Ariel, Carolina, Dafne, David, Sara, Karen, Carlita, Carla, León, María, Paula, Romina, Simón, Giunedi, a todos, muchas gracias. Hasta pronto. Chau, chau.